Pregúntale. No, pues amigo. No, se va. Desde antes de la antigüedad, los humanos se han reunido, formando estados y organizaciones para moderar la vida a través de los años. Estos han evolucionado buscando el bien común y fundamentándose en los derechos a la democracia y libertad y justicia. Pero, en todos estos gobiernos, desde la antigüedad hasta hoy, ha existido una enfermedad que ha amenazado con el funcionamiento y la probidad de ellos: la corrupción. Bienvenidos, soy el Dr. Andrés de la Universidad de Cambridge en Londres. Yo los voy a guiar en este documental a través del cual les demostraremos la existencia y cómo afecta la corrupción a Chile. Acompañándonos en este viaje estará nuestro amigo Librín. Hola compañeros, será un placer ayudarlos a entender mejor este tema. ¿Sabían que Chile es uno de los países con menos corrupción en el mundo? De hecho, está en el lugar 21. Sin embargo, este ranking no vale de mucho si igual se producen casos de corrupción. Pero antes de seguir, para entender mejor esto, explicaremos lo que es la corrupción. Todos los tipos de gobiernos son susceptibles a la corrupción política. Estas formas varían, pero entre las más comunes nosotros conocemos el nepotismo, los sobornos, el tráfico de influencias y el uso ilegítimo de información privilegiada. Esto facilita a menudo otro tipo de hechos, como por ejemplo el tráfico de drogas. Sí. La corrupción tiene varias causas. Algunas de estas son la complejidad del sistema, falta de valores y finalmente los bajos salarios. Es verdad, Librín, y los efectos que estos tienen sobre la sociedad son económicos, políticos y sociales. ¿Sabías que los chilenos piensan que su país es en verdad muy corrupto? A pesar de eso, Chile mundialmente ha sido evaluado como uno de los menos corruptos. ¿Pero por qué será? No lo sé, pero hemos enviado a nuestros reporteros para entrevistar a la gente y comprobarlo. ¿Conoce algún caso de corrupción aquí? ¿O conoce en concreto la corrupción más que todo? Sí, sí la conocemos. ¿Conoce de qué se trata? Sí, Ya, ¿y usted conoce algún servicio que sea corrupto aquí en Chile? algún servicio que sea corrupto. Sí, pues sí, también. ¿Y ha tenido algún problema con esto? ¿Ha sufrido algunos casos de esto o no? Sí, sobre todo cuando vamos a hacer va a solicitar algún préstamo, por ejemplo, va a instituciones bancarias, va a algunos servicios públicos, en todo eso se da un poco de corrupción. ¿Y usted conoce alguno de los casos más grandes de corrupción así donde se han tomado millones y millones de pesos? ¿Conoce alguno de esos casos más grandes? El robo del cobre, el robo que hicieron en el norte, en el cobre. Es uno de los casos más grandes de corrupción. Y obvio que culpan, qué sé yo, a los mandos medios, a los mandos menores, pero ahí los directos involucrados son los dirigentes, porque no puede ser de que porque un camión se disfrazó con un logo de la empresa, va a pasar sin que sea previamente supervisado y revisado. Ese es un caso, pero muy marcado de lo que es la corrupción acá en Chile, que está en todos lados, en el hospital, en Carabineros de Chile, en todos los estamentos públicos. Mira, yo trabajé años en un municipio donde vi y palpé lo que era la corrupción. Cómo llegaban, por ejemplo, ofreciéndole neumáticos al alcalde para las camionetas de la municipalidad para poder, no sé, sacar beneficios, que no se les cobrara un permiso para construir o que Le dejaron pasar cosas por alto. ¿sí? O llegaban a ofrecerle petróleo para los vehículos, pero con tal de que sacar el beneficio que ellos querían, que se les dejara pasar algún permiso, y eso es una corrupción directa, fuera de lo que se palpa directamente, que va en beneficio de lo que son los administrativos, los alcaldes, cuando llega la gente con el regalito. Eso es corrupción. ¿Por qué? Porque no hacen bien su pega. Y en general, ¿qué opinan de la corrupción en Chile así? Es un asco, totalmente reprobable, sí,
aunque nos jactamos de ser un país en desarrollo o desarrollado, que estamos logrando metas, mientras más avanzamos, mientras más gobiernos pasamos, más corrupción hay. Sobre todo en las partes de la administración, cuando hay, por ejemplo, empresas en las que tienen que hacer cosas por sus trabajadores y al final no se cumple ninguna de esas metas porque no se llega a los objetivos de nada. Siempre tratando de aprovecharse de algo o de hacer vista gorda a alguna cosa, siendo que por ley tienen que darle eso, son sus derechos de los trabajadores y de eso abusan. Y todo eso es corrupto. ¿Sabe lo que es la corrupción? Sí, correcto. ¿Y conoce algún servicio que sea corrupto aquí en Chile? Así en forma directa, la verdad que no. ¿Pero ha notado algún tipo de corrupción aquí? Bueno, en la política sobre todo se ha visto cargos públicos, por lo general, por lo que se ve en las noticias, sí. ¿Y usted ha sufrido alguna vez o ha entrado en conflicto en algún caso de esto? De corrupción, la verdad que no. No. Puede ser un poco, tal vez sí en coimas, que es una forma de corrupción. ¿Ah? Bueno, una vez me pasó, pero fue una cosa pequeña en todo caso, pero pasó. Corrupción. Pero corrupción en el fondo, claro. ¿Y usted conoce alguno de los casos más grandes de corrupción donde donde se roban ya millones de pesos? Bueno, el más renombrado ha sido, digamos, en el gobierno de la Concertación, que fue el de ferrocarriles, de obras públicas. Sí. Son varios. El caso F. Exactamente, claro, el caso F, sí. ¿Y usted qué opina en general sobre esto de la corrupción en Chile? Mira, yo creo de que ha ido en creciente. Yo por los años que tengo, la verdad es que antes no se veía corrupción, pero ahora noto que se ve en diferentes ámbitos, ya sea política, empresarial. Yo creo que lo único que se están salvando por lo que nosotros vemos son los carabineros, que por lo general son, no me ha tocado al menos, pero he sabido que ahora han ofrecido coimas por esta cuestión de los partes y ha sido para peor la cosa. Eso es un buen índice. Gracias. Listo. Muchas gracias. ¿Usted ha vivido en carne propia algún tipo de corrupción familiar, cercano? Sí, o sea, sí, pues la he vivido, pero no te puedo darte antecedentes de, Ya. pero sé que lo que es corrupción es maldad, todo lo que lleva a la maldad, Ya. eso es corrupción. Y a ver, ¿qué más puede ser? ¿Usted conoce alguno de los más grandes casos de corrupción? Bueno, los más recientes, o los que me acuerdo yo, por ejemplo, el caso de Dávila, que se me acuerda mucho, que hizo desaparecer 200 millones en cobre, de Codelco, ¿verdad? Después tenemos los Pinocheques, tenemos lo del lago, del Mosgate, creo que se llama, cuando trabajaban y después de ahí para acá hay varios que en este momento no me recuerdo, pero ahí tienes tres. Ya. ¿Ah? Y por último, ¿usted qué opina sobre la corrupción en Chile? La corrupción ha existido siempre y va a seguir existiendo, porque de una u otra manera, cuando una persona, para conseguir algo a favor de él, hace corrupción. En la fila de un banco, cuando tú estás haciendo una fila y una persona se mete por el lado, no te está respetando, está haciendo una cosa que no es debida. ¿Qué otra cosa más? Son cosas simples que así van creciendo, ¿viste? Y a las finales después vienen los, por ejemplo, yo trabajo vendiendo café, no tengo permiso, porque tú vayas a la municipalidad, pedí un permiso y nadie te lo da, ¿me entiendes? Porque no les conviene tener gente en la calle trabajando. Pero si tú tenías una persona que trabaje ahí y te da unas monedas, o es amigo tuyo, te hacen, por ejemplo, un permiso. Por ejemplo, el señor Becker seguramente que ha dado permiso a personas que han sido cerca suya, el que estuvo anterior, o en Chumilla, dio muchos permisos aquí para la gente que trabaja, y así, pues.
todos teniendo los pitutos, que es una corrupción, se pueden lograr cosas. Ya, muchas gracias. Cuando salen a trabajar los jóvenes también, si no tienen un pituto, puta, van a andar buscando pega por todos lados, pero el pituto es necesario, que es corrupción, porque no quedan las personas que a lo mejor se han esforzado, o por lo que saben, o por lo que se esforzaban para trabajar, para estudiar, pero si tiene un pituto, se acomoda, si no, ya que le va a costar para trabajar. Muchas gracias. Ya. Puede que sea difícil entender estos temas. Pero, para ayudarlo a ustedes a comprender mejor este tema, hemos hecho dramatizaciones. Señora, ¿fue usted la protagonista del caso Frambuesa? No, yo no fui. De verdad que yo no fui. Cosa mentirosa, señora. Usted fue la protagonista del caso Frambuesa. Algo muy grave sobre corrupción. No, yo no fui. Te lo he dicho muchas veces. Yo no fui. ¿Hasta cuándo, señora? Bueno, yo fui. Pero ¿qué tiene de malo usar un auto fiscal? ¿Y usted siente que lo que hizo está bien o mal? Creo que está bien. De verdad creo que está bien. No me parece nada malo. Pero usar recursos del Estado para uso personal es un delito. Eso es corrupción. Pero si es tan insignificante lo que dice. Da lo mismo, no. Es un pequeño caso de corrupción solamente. No, gracias por la entrevista. Ante los directivos de Bangladesh. Aquí también podríamos encontrar una analogía sobre la corrupción. Hijo, llegué. ¡Papá, llegaste! ¿Así que trajiste mucha comida hoy? Sí, traje muchas y muchas otras cosas más. Y todo gracias al bono pobreza que conseguí en el trabajo. ¡Wow! Estoy tan orgulloso de ti. Eres mi ídolo. Sí, gracias, hijo. No te mientas a ti mismo. Sé honesto. Di no a la Hoy corrupción. quizá hayan reído en la última escena, pero esto realmente ocurre. Sí, y ridiculizarla solo empeora el tema. Fue un placer estar con ustedes. Hasta luego.